como en todos los casos que voy a tratar a continuación, el redondeo de la estrategia de planeación tiene que ir unido al fideicomiso para tener una estrategia patrimonial integral. Y no puedo dejar de mencionar el hecho de que el tema de las partes relacionadas, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Si creamos un corporativo de servicios de dirección y administración y no completamos la estrategia, el esquema con el fideicomiso, podemos enfrentarnos a un tema de operaciones entre partes relacionadas, porque la empresa de servicios, el corporativo, le va a cobrar honorarios a la empresa. Le va a tener que facturar los servicios. Y entonces necesitaríamos el estudio de precios de transferencia entre partes relacionadas. ¿De acuerdo? Mismo trato cuando hablamos no de una sociedad de nombre colectivo, sino de otra sociedad de personas que es la sociedad en comandita simple. Es esencialmente lo mismo. La diferencia es que en la sociedad de nombre colectivo los socios son solidaria, subsidiaria e ilimitadamente responsables respecto a las obligaciones de la sociedad. Que eso lo tenemos de todos modos en el 26 del Código Fiscal de la Federación para efectos fiscales. Pero no hay que preocuparse demasiado por esa responsabilidad solidaria por dos cuestiones. Quitando la materia fiscal, el artículo 25, que es el que me dice que los socios son solidarias, subsidiarias e ilimitadamente responsables con las obligaciones sociales. A continuación, en el 26, me dice la responsabilidad de algunos socios, esto significa no todos, puede limitarse a una porción o cuota determinada. Y eso ya lo habíamos comentado, ¿no? La porción es la rebanada del pastel, un porcentaje, y la cuota es una cantidad. ¿Vale? La sociedad en comandita simple es igual. De hecho, hay un montón de artículos de la sociedad en nombre colectivo que le aplican a la sociedad en comandita simple. La diferencia es que en la sociedad en comandita simple hay dos clases de socios. Los socios que son responsables solidarios con la sociedad y los que solamente son responsables hasta por el monto de sus aportaciones. Reitero, en materia fiscal todos caen en el 26. Pero es la única diferencia. Los comanditarios no son responsables más que por el monto de sus aportaciones. Los comanditados son solidaria, subsidiaria e ilimitadamente responsables. ¿Vale? ¿Cómo se denomina a la participación en el capital de las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple? Se denominan participaciones sociales. No constan en ningún documento. Se establecen el monto de esas participaciones sociales en el libro de registro de socios.
Una sociedad en nombre colectivo, una sociedad en comandita simple, puede ser de capital variable también, igual que una sociedad anónima, que una sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita simple tienen una regulación corporativa de 25 artículos. Empieza en el 25 y termina en el 50. Las de comandita simple empiezan en el 51 y terminan en el 57, que es el que dice que les son aplicables todas las demás disposiciones que no contravengan lo que dicen los 6 primeros artículos. Entonces, su regulación corporativa es chiquita. El órgano de vigilancia no es obligatorio. Y luego, el capital puede ser la cantidad que establezcan los socios. No hay una regla. Ya para ninguna clase de sociedad mercantil ya no hay mínimos obligatorios. Dependiendo del giro de la empresa y de las necesidades de la empresa, podrá haber aportaciones de capital, pero en términos generales, siendo una sociedad de personas, no requiere de gran capital, ¿no? Claro, depende a qué se dedique la empresa. Si son actividades empresariales que pueden ser, por ejemplo, la intermediación mercantil, ahí no necesitan demasiado capital. Una empresa de broker de bienes raíces es mercantil. Y no necesita gran capital porque son servicios mercantiles. Y ahí van a recibir, ¿qué? Comisiones. Y les decía yo, los estatutos de una sociedad de nombre colectivo o de una sociedad de comandita simple no los conoce cualquiera. De hecho, pregúntenle a un notario y es capaz de decirles que no existen, como ya les mencionaba. Entonces, la mala noticia que no les alcancé a dar antes del receso es que a lo mejor y me tienen que hablar para constituir una sociedad de nombre colectivo o para transformar una sociedad anónima en una sociedad en nombre colectivo. Yo reitero, desde todos puntos de vista, es mucho mejor una sociedad de nombre colectivo para las empresas familiares, ojo, que una sociedad anónima. La sociedad anónima tiene una regulación corporativa de 119 artículos. 119. Y ustedes chequen con las empresas que conocen. ¿Alguien hace auditoría de ustedes? No. Nadie. ¿Alguien trabaja en empresa o conoce empresas derivado de su trabajo de contabilidad? Sí, seguramente, personas morales. Échenle una checada y pídanles a sus clientes o a sus jefes los títulos accionarios. O pregúntenles, oiga, ¿por qué hizo una sociedad anónima? Y casi seguro la respuesta es lo que me sugirió el notario. Y aparte, los estatutos de esa sociedad anónima no fueron diseñados, no fueron pensados. Es un machote que tienen los notarios. Bueno, antes lo tenían en el cajón. Ahora lo tienen en la computadora. Nomás cambia el nombre, el objeto,
los accionistas, la proporción de capital, los administradores, etcétera. Pero el grueso de las cláusulas lo tienen en un formato. No hay punto de comparación entre una y otra. Y no es como el caso de la asociación en participación, que el banco nunca les va a abrir una cuenta a una AMP. Aquí sí, porque ya sabemos que el primer paso es con una copia certificada que me dé el notario. Es más, los notarios hasta tramitan el RFC. Nada más hay que ir después a obtener la firma electrónica avanzada y todo el método. Pero el RFC lo tramita el notario o el corredor público. Estas pueden ser constituidas por un corredor público. Un breve comentario sobre las sociedades de responsabilidad limitada. Les decía yo que estas son un híbrido, porque ni son de personas ni son de capitales. Me regreso a las de personas para un tema importante. ¿Cómo se vota en una sociedad de nombre colectivo? Para que vean que lo importante para la ley en ese tipo de sociedades son las personas, son los socios, no es el dinero. Cada socio, independientemente de lo que haya aportado, tiene derecho a un voto. Y las decisiones, todas, salvo que en los estatutos se establezca ciertos casos específicos, todas las decisiones son por mayoría. Un voto cada socio. Más democrática no puede ser ese tipo de sociedad. Y si tenemos que la mayoría de las empresas en México, el empresario es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues ¿a quién va a poner de socio? La respuesta lógica, inmediata es a la esposa. ¿Quién sabe si sea la mejor solución? Pero vamos a suponer que sí. Cada quien tiene un voto. Ahí están parejos. En la sociedad anónima, donde a la esposa le dan solamente una acción y el empresario tiene el 99.9% de las acciones, pues a lo mejor no hay riesgo, pero a título personal, ¿quién sabe? Yo conozco 3 casos de la vida real en donde por eso se divorciaron. Y una esposa se la cantó al marido en plena notaría. Y se la cumplió. Y el pobre cuate era un alma de Dios, de verdad. Por cierto, él aplicaba en la toma de decisiones en su empresa algo que yo les sugiero a ustedes nunca hagan. Hasta donde yo vi a él no le funcionaba. Se llamaba el árbol de decisiones. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién sabe? Fue a un diplomado por ahí en dirección de empresas. Y alguien le dijo, el árbol de decisiones. Entonces, cuando vayas a tomar una decisión, primero consulta el árbol de decisión. Y entonces dices, X cuestión, ¿no? ¿Sí la hago o no la hago? Y luego, ahí decides, ¿no? Si sí la hago, pasa esto. A o B. Y si no la hago, pasa esto. A o B. Pero si es A, pasa esto. A'. Y si hago B, pasa esto. Bueno, A' y B'. Y si hago B, tengo B', A' y B' de este lado. Total, se va yendo el árbol, se vuelve frondoso
y todavía no estoy en posibilidad de tomar una decisión segura. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener la opción de, ¿y si no? Y tengo que analizar, si sí, pasa esto, y si no, pasa esto. Y me voy a la siguiente rama. Entonces, por favor, no tomen decisiones con base en el árbol de decisiones. Yo me pitorreaba porque aparte éramos buenos cuates. Él porque le decía, oye, ¿y tu árbol de indecisiones cómo va? Porque nunca acabo, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida, jóvenes, en que sí hay que pensarla, pero hay que tomar riesgos. Y acuérdense que la diferencia entre el valiente y el intrépido puede ser la estupidez. Hay que ser valientes, pero no necesariamente intrépidos, porque podemos estar jugando la vida de la empresa. Y bueno, pues en conceptos de planeación, ya qué más podemos decir de la sociedad anónima. La sociedad anónima, tanto como la sociedad de responsabilidad limitada, las decisiones se toman en proporción al capital que cada socio tiene. En la sociedad de responsabilidad limitada tengo también el problema de cómo remunero a los socios. Ahí no tengo chance. Cierto que la carga corporativa de la sociedad de responsabilidad limitada es mucho menor a la de la sociedad anónima. Mucho menor. Son 20 y tantos artículos. También el órgano de vigilancia es optativo, no es obligatorio. Y en la SA, el órgano de vigilancia sí es obligatorio. Y los empresarios no le dan importancia, y no le dan importancia porque dicen, a ver, yo tengo todas las acciones, yo soy el que puse la empresa, yo soy el administrador, y alguien me va a venir aquí a vigilar que yo esté haciendo las cosas bien o mal, pues es mi negocio. No hay gobierno corporativo. En el gobierno corporativo se requiere fundamentalmente o de un consejo o de asesores especializados que me ayuden a tomar las decisiones. Se requiere de un órgano de vigilancia que efectivamente cumpla sus funciones. Y el comisario, que así se denomina el órgano de vigilancia, tiene una serie de facultades que las vamos a leer por si alguno de ustedes por ahí está como comisario en alguna empresa. A ver, si son tan amables. Ay, qué hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Ley de sociedades mercantiles, artículo, no la quiero regar, a ver, 164. A ver si le atino. Yo tengo mi margen de error, ¿eh? Por favor. Hay un capítulo ahí dentro de las sociedades anónimas que se denomina del órgano de vigilancia.
Ya lo tengo. ¿Gusta que lo lea? Adelante, Andrea, por favor. Sí. Artículo 164. La Ah, vigilancia de la sociedad anónima. espérame, le atiné así. Adelante. La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Ahora síguele para que veamos las obligaciones del comisario. Artículo 165. No podrán ser comisarios. Ah, eso Fracción está. 1. Los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. Fracción 2. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un 25% del capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50%. Qué Fracción buen, 3. espérame, qué buen trabalenguas, ¿no? ¿Quiénes no pueden ser comisarios? Ah, pero ya sin ver, Andrea. Los empleados. Los empleados de la sociedad y luego los parientes colaterales, los parientes del administrador hasta el cuarto grado. Y aquí entran otra vez los series de cómo se cuentan los grados de parentesco, ¿no? ¿Quién más? El trabalenguas, ¿qué nos dice? ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Pues, a ver, lo que quiero es que en pocas palabras, ¿qué dice? Los empleados de la controladora de la holding no pueden ser comisarios en las operadoras. Y los empleados de las operadoras no pueden ser comisarios en la holding. Eso es lo que dice. Los inhabilitados para ejercer el comercio. ¿Quiénes están inhabilitados para ejercer el comercio? A ver, Perla, ¿tienes código de comercio por allá a la mano? Búscate, por favor,